estará abierto durante toda la conferencia para que puedan hacer sus preguntas a los conferencistas. Hoy nos acompañan como conferencistas los doctores Alejandro Acevedo Escayón, Alexis Faruk Perea y Jorge Mario Olarte. El doctor Alejandro Acevedo Escayón es abogado de la Universidad de los Andes con profundización en Derecho de Consumo y Derecho Uniforme del Comercio Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia y LLM en Transacciones Internacionales del Centro de Estudios Garrigues y la Universidad de Nebrija. Ha dedicado el ejercicio de su profesión a las áreas de práctica del derecho de la competencia, propiedad intelectual, protección de datos y protección al consumidor. Al haberse formado como especialista en derecho procesal, mantiene un notable enfoque en el litigio judicial y administrativo. Por otra parte, asesora de manera recurrente a clientes en torno a los efectos de sus operaciones de negocios en materia de competencia, así como en asuntos relacionados con el control de integraciones en Colombia. Ha trabajado en importantes firmas de abogados en Colombia, especializadas en el litigio de competencia desleal y en la atención de investigaciones por prácticas comerciales restrictivas. Actualmente es asociado senior de práctica de Derecho a la Competencia en Garrigues. El doctor Alexis Faruk Perea es abogado de la Universidad Tecnológica del Chocó, especialista en Derecho del Mercado de Capitales y en Regulación de Servicios Públicos, candidato a magíster en Derecho Económico de la Universidad de Javeriana y con perfeccionamiento en Derecho de la Competencia de la Universidad Externado de Colombia. Ganador del premio Robert Cutter de la Asociación Latinoamericana e Iberoamericana de Derecho y Economía y también del premio José Ignacio de Márquez. Abogado litigante y asesor en Derecho de la Competencia, del Consumo y de la Propiedad Intelectual, conferencista, escritor y profesor universitario en Colombia y el exterior. Se ha desempeñado como abogado defensor y asesor en procesos relacionados con Derecho de la Competencia y del Consumo y en procesos arbitrales, asesor externo en Derecho de la Competencia de organizaciones gremiales y parte de la Comisión de Lobby del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos de América. Es director de la firma Perea Vélez Camerano. El doctor Jorge Mario Olarte es abogado de la Universidad Externado de Colombia con una maestría en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia en España, además de especializaciones en Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado y en Derecho Contractual de la Universidad del Rosario. Antes de iniciar su práctica privada, fue superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales en la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad donde también se desempeñó como asesor del despacho del Superintendente de Industria y Comercio, director de signos distintivos y coordinador del Grupo de Defensa del Consumidor. Asimismo, fue asesor del director general de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y jefe encargado de la oficina jurídica de dicha entidad. Ha sido asesor en propiedad intelectual del Departamento Nacional de Planeación y tutor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Es profesor de las Universidades Externado de Colombia, Los Andes, Rosario y Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Actualmente es socio en Espinosa, Olarte y Asociados. Bienvenidos y le doy la palabra al doctor Alejandro Acevedo. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias a la asociación por esta invitación, a los panelistas que nos acompañan el día de hoy también, muchísimas gracias, y a los asistentes a la sesión. Para hacer claridad, pues tenemos dos temas hoy planteados para esta discusión. El primero, la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer asuntos jurisdiccionales de competencia desleal o propiedad industrial en los que sean parte entidades públicas. Y un segundo tema alusivo a las notificaciones a personas naturales no comerciantes, tema que además me parece de bastante relevancia, justamente con la expedición del decreto 806 del pasado 4 de junio, que pues en su momento discutiremos. Tengo unas preguntas para los panelistas. La idea es generar pues una discusión en torno primero al tema de la competencia de la SIC para conocer asuntos en que sean parte de entidades públicas. Para esto, pues contamos con dos panelistas de excelente categoría, uno muy litigante, el otro también muy litigante, pero además ha hecho parte de la autoridad y pues seguramente nos dará una excelente visión de esa posición.
Yo simplemente empiezo por plantear el debate con un marco y un contexto muy breve, diciendo pues que desde el año 2003, 2004, la superintendencia ha asumido competencia en casos en donde se involucran entidades públicas. Hago alusión a un caso en el año 2003 con Empresas Públicas de Medellín, en el año 2004 una demanda de competencia desleal en contra de Adpostal, que también se tramitó en su momento. En ambos casos y desde ese momento se reconocía que estas entidades públicas eran participantes del mercado, y por esa razón estas empresas estatales, empresas industriales y comerciales del Estado con mayoría pública, podían acudir o ser llamadas ante la jurisdicción de la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente en temas de competencia desleal y propiedad industrial. El Tribunal Superior de Bogotá en el año 2016, bastantes años después de la expedición del Código General del Proceso, de específicamente algunos casos que se adelantaron con fundamento en esas facultades que están en el artículo 24 del Código General del Proceso, este tribunal declaró la nulidad de un proceso, básicamente estableciendo que en ese caso específicamente la jurisdicción competente era la contencioso administrativa, por ser una demanda dirigida contra una entidad de derecho público, y justificó esa decisión con fundamento en el artículo 104 del CEPACA, básicamente haciendo alusión al fuero de atracción y al factor de conexidad. Esta misma argumentación fue utilizada luego por la Superintendencia de Industria y Comercio en un caso de noviembre de 2018, en donde declaró su falta de competencia y ordenó remitir este caso a los juzgados contenciosos administrativos, quienes, para hacer corto el cuento, pues recibieron el caso y generaron un conflicto negativo de competencia, básicamente aludiendo a que los aspectos de competencia desleal y propiedad industrial no están sometidos al derecho administrativo, son por el contrario asuntos sometidos a las reglas del derecho privado y más exactamente al derecho comercial, asunto que fue al Consejo Superior de la Judicatura para resolver este conflicto, y termina el Consejo Superior de la Judicatura estableciendo que efectivamente la Superintendencia de Industria y Comercio debía declarar su competencia para conocer de estos asuntos. Para dar entrada a los panelistas, yo planteo una primera pregunta, y es, ¿qué consideran ustedes que debe prevalecer? ¿La especialidad de las normas procesales de competencia desleal o el fuero de atracción y este factor de conexidad que nos llevaría a la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Yo creo que Jorge Mario, si quieres, nos ayuda usted de primera. Claro, sí, Alejandro, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Claudia y un agradecimiento muy especial a la asociación por la invitación que me hace para hablar de temas muy actuales. Creo que el tema de la competencia de la SIC cuando se involucran entidades estatales, pues es un tema que ha generado mucho debate en los últimos meses, pero además hay un tema muy bonito que vamos a tocar más adelante, que es el tema de las notificaciones, y Alejandro acierta bien con la expedición del decreto 806 de 2020, creo que va a haber un largo debate y que algunas pinceladas podemos dar el día de hoy. Bueno, sobre el tema de la competencia de la superintendencia, no es un tema fácil, y no es un tema fácil en la medida en que el fuero de atracción que está dispuesto en el artículo 104 del CEPACA, pues es una norma muy robusta y pareciera atraer siempre que hay una entidad estatal, tanto en responsabilidad extracontractual como contractual, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y de allí que se haya generado ese debate en los últimos años. Sin embargo, yo creo que las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, y tengo una supremamente presente, que es el caso de Unisoft, creo que dan muchas luces para solucionar este tema. ¿Y por qué creo que dan muchas luces? Porque si bien el caso que les voy a mencionar muy rápidamente hacía referencia a una acción por infracción a derechos de propiedad industrial, y ustedes me dirán, pero pues no es lo mismo que una acción de competencia desleal, los argumentos que utilizó el Consejo Superior de la Judicatura se pueden extrapolar casi que exactamente a un caso de competencia desleal donde esté involucrado como parte de una entidad del Estado. Y ese caso al que yo hago referencia, pues básicamente fue una acción por infracción a derechos de propiedad industrial en la cual era demandada una entidad del Estado, dos entidades del Estado, una secretaría y una gobernación,
la superintendencia adelantó la primera instancia, dictó fallo, y subió a segunda instancia al Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Civil de Bogotá, quien declaró la nulidad de lo actuado, incluso de la sentencia, entendiendo que ahí había una falta de jurisdicción, no había posibilidad de prórroga de la competencia, y esa falta de jurisdicción la entendió el tribunal en la medida en que las pretensiones que estaban planteadas en la demanda por infracción a derechos de propiedad industrial involucraban no solo la declaración de la infracción, sino además una indemnización. Y entonces el tribunal dice, en ese caso, si usted está pidiéndole una indemnización a una entidad estatal, esto necesariamente tiene que ir por la jurisdicción contencioso administrativa. Y además debe tramitarse una acción de reparación directa. Y remitió el caso a los juzgados administrativos. El juzgado administrativo que lo recibió dijo, yo tampoco soy competente, lo remitió al Consejo Superior, al Consejo de Estado, perdón, y el Consejo de Estado dijo, en efecto, no soy competente, y lo envió al Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué es importante resaltar acá? Que los argumentos que el Consejo Superior de la Judicatura dio para decidir que el competente estaba en la jurisdicción civil, en gran medida son los argumentos que dio el Consejo de Estado cuando se declaró incompetente. ¿Y a qué se referían esos argumentos? Pues esencialmente el Consejo Superior de la Judicatura dijo, aquí debe primar la especialidad. Y la especialidad derivada de la regulación de la acción por infracción a derechos de propiedad industrial. ¿En qué medida? En que dijo, esto ya está en un cuerpo normativo, la decisión 486 del 2000, la acción no diferencia si el infractor es una entidad estatal o no. La competencia para conocer de esas acciones por infracción a derechos de propiedad industrial está expresamente radicada en el artículo 24 del Código General del Proceso, y ahí voy, digamos, anotando lo que yo les decía, que esos argumentos se pueden se extrapolar al tema de competencia desleal, porque también la Superintendencia de Industria y Comercio tiene expresa competencia para conocer de los litigios de competencia desleal en el artículo 24 del Código General del Proceso. También dijo el Consejo Superior de la Judicatura, mire, aquí el juez administrativo solo puede adelantar los medios de control que están expresamente establecidos en el CEPACA, nulidad de restablecimiento del derecho, reparación directa, que sería la acción que más cercana se podría llevar a un tema de acción por infracción a derechos de propiedad industrial. Pero el mismo Consejo Superior de la Judicatura dice, mire, las acciones no son comparables. La acción por infracción a derechos de propiedad industrial y la acción de reparación directa de ninguna forma pueden ser comparables. Bajo dos argumentos que se aplicarían también a una acción de competencia desleal. ¿Y qué dijo el Consejo? Dijo, mire, la acción de reparación directa es esencialmente indemnizatoria. A diferencia de la acción por infracción a derechos de propiedad industrial, que tiene un componente preventivo, y es que cuando un titular crea o tenga elementos de juicio para entender que ¿se me acabó el tiempo? No, sí, señor, se le acabó el tiempo. No me demoro nada. Pero bueno, un minuto para que cierre. Un minuto, no me demoro nada. El Consejo Superior dice, mire, las acciones son absolutamente diferentes, la reparación directa y la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial tiene un componente preventivo. Cuando un titular advierta que se va a cometer una infracción, puede solicitarle al juez que lo impida, y también un indemnizatorio, pero ese preventivo no está en el caso de la acción de reparación directa, y es exactamente el mismo caso de la acción por competencia desleal, donde tenemos una acción preventiva de prohibición destinada a que se evite la consecución de un acto desleal, pero también una acción declarativa y de condena. Entonces aquí también está involucrado ese aspecto preventivo. Y me tomo el último minuto, tenía más anotaciones para decir, pero yo creo que hay unas anotaciones muy importantes en este caso, y es, si uno revisa el caso que yo les estoy mencionando, la sentencia de la superintendencia se emitió la demanda se presentó en el año 2014, y solo hasta inicios del año 2019 se resolvió el conflicto de competencia por el tema de la jurisdicción. Entonces, al final, un desgaste supremamente grande, que creo yo se había podido solucionar
Rápidamente, si ustedes van al Código General del Proceso, las normas que están previstas para solucionar conflictos de competencia, pues parten de que tiene que ser absolutamente ágil el trámite. De hecho, limitan la posibilidad de interponer recursos para efectos de dirimir los conflictos rápidamente. Obviamente aquí era un conflicto de mucha mayor entidad porque era un conflicto por el tema de jurisdicciones. Y la última anotación, y ya termino, con las disculpas por demorarme en esta primera pregunta, la reflexión también tiene que ser acá, no solo en el tema de competencia desleal, no solo en el tema de propiedad industrial, sino incluso en el tema de consumidor. Entonces piensen ustedes que si la superintendencia no es competente en los casos de competencia desleal cuando hay una entidad estatal, seguramente tampoco lo será en los litigios de consumidor, y eso implicaría llevar a los consumidores a litigar, a interponer acciones de reparación directa y a ir a la jurisdicción contenciosa administrativa, que pues no es ningún secreto, los tiempos son muy diferentes a los que podemos esperar en la jurisdicción civil y sobre todo en el juez especializado que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Tengo muchas anotaciones más, pero las voy a dejar para más adelante para no robarme más tiempo. Muchas gracias, doctor Jorge Mario. Doctor Alexis, en su amplia experiencia como abogado litigante, yo sé que usted ha tenido varios casos relacionados con este asunto, tal vez no referirnos a ninguno en particular, pero sí que nos dé su opinión. ¿Qué debe prevalecer? ¿La norma especial o el fuero de atracción? Cuéntenos un poco su experiencia. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes algunas reflexiones. Dar gracias también al doctor Carlos Andrés Perilla, quien tuvo la deferencia de invitarme, y a todos los miembros de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. Frente a esto, quisiera compartir una pequeña presentación de pantalla para darles a ustedes algo de lo que son mis opiniones. Mira, creo que el tema de la definición de la competencia de la SIC para efectos de determinar si es ella o no competente frente a las entidades estatales es un tema interesante, pero que me parece a mí que frente a la pregunta concreta tengo una tesis concreta que es la siguiente. Para mí existen normas procesales de competencia desleal y propiedad industrial que son especiales y que, como lo vamos a ver adelante, son posteriores a las normas del derecho administrativo. Además de ello, algo que no se refirió la decisión del Consejo de la Judicatura, pero que me parece muy trascendente, es que en Colombia existe una tradición jurídico-procesal que permite el juzgamiento de entidades del Estado por parte de la justicia civil en algunos casos especiales. Y finalmente, creo que si hacemos un análisis económico del derecho de esta decisión que había tomado la SIC, o que es la postura que hasta ahora no se ha revocado, básicamente porque hemos pasado, como lo vamos a ver, de unas administraciones que eran sustancialistas a una administración que hoy por hoy es más de corte procesalista, vamos a ver que lo que estas decisiones generan es mayores costos a la administración. Entonces, como lo había dicho ya hace un momento, pues esta controversia se genera básicamente porque en el año 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio había proferido el auto 12072 en un caso en el cual Andrés Cepeda, el famoso cantante, había demandado por competencia desleal al municipio de Tunja por haber utilizado su reputación para promover un evento en el cual no se iba a presentar. La SIC, en ese momento, basada, y aquí lo digo muy respetuosamente, dominada por los sustancialistas, vamos a llamarlo de esa forma, resuelve el conflicto, un recurso de reposición donde le alegan que no tiene competencia, lo resuelve diciendo, uno, que hemos pasado del modelo profesional, donde la competencia desleal se aplicaba solamente a comerciantes, a un modelo social, donde la competencia desleal se aplica a agentes del mercado, lo cual incluye al Estado, y también acude, por supuesto, a un criterio legal de corte puramente procesal, que es el del artículo 24 al que el doctor Jorge Mario nos hacía referencia. Pero hay que tener en cuenta un detalle importante, y es que este auto fue apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, y con ponencia del magistrado Valenzuela Balbuena, el tribunal en su momento consideró en esa sala que la competencia efectivamente estaba radicada en la superintendencia.
Luego, en el año 2016, ocurre que efectivamente pues, hay una nueva sala que declara la nulidad y la incompetencia, lo manda al contencioso administrativo y ocurre todo lo que ya de lo que nos han narrado. Siguiendo esta situación, ocurre que entre el año 2016, es decir, entre el 8 de noviembre de 2016 y el 15 de noviembre de 2018, existe un lazo de 2 años en las que, a pesar de que teníamos ese auto que había dicho que cuando se tratara de entidades públicas, la competente era la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la SIC no había hecho caso de dicha postura. Esa postura se cambia el 15 de noviembre, cuando la SIC, con la nueva escuela, la escuela de los procesalistas, cambia de postura olvidando su precedente anterior y deja clara la regla de que en todo proceso de responsabilidad contractual contra el Estado es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pero es que nunca he podido estar de acuerdo, y aquí lo digo con el mayor respeto por la autoridad, con esta decisión, porque esta decisión contraviene lo que es la tradición jurídica procesal colombiana. Y es que ya desde el Código Judicial del año 1936, en su artículo 76, numeral 1, y en el artículo 109, numeral 2, se hacía referencia a que la jurisdicción civil era la competente para definir conflictos en donde estuvieran involucrados la nación, los departamentos o los municipios, siempre que fueran asuntos de derecho privado. Esto fue nuevamente recogido en el Código de Procedimiento Civil, porque este Código de Procedimiento Civil tenía normas como el artículo 23, numerales 17 y 18, el artículo 64 y otros artículos del 199, el 343 y el 386, que claramente hacían referencia a la posibilidad de que en determinados casos la nación pudiera ser sujeto pasivo en un proceso ante la jurisdicción civil. Esto fue ratificado también por la ley 794 del año 2003, que modificó el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil. Pero es que resulta que además de... minutos, por favor. Sí, es que además de... ¿Sí? Además de ellos tenemos que en el Código de Procedimiento Administrativo, el CEPACA, el artículo 104 habla de que dicha jurisdicción es competente siempre y cuando los asuntos sean de derecho administrativo. Y finalmente tenemos el artículo 24 del Código General del Proceso. El Consejo Superior de la Judicatura, a mi modo de ver, en su decisión tiene 3 elementos importantes. Primero, que define la competencia en la jurisdicción civil, que reconoce el principio de especialidad y que distingue entre el medio de control de reparación directa y la infracción por derechos de propiedad. Ahora, desde el punto de vista del análisis económico del derecho, hay que decir algo, y es que los procesos tienen costos sociales. Uno, que es el costo de la administración, y segundo, que es el costo de error. El costo de error es la posibilidad de que un juez se equivoque y vayamos a otro juez para que este que tiene más experiencia resuelva y nos defina si el juez de primera instancia se equivocó o no. Y el costo de administración es el costo en que incurrimos todos cuando iniciamos una demanda para poder terminar una sentencia. Y aquí creo que hay un elemento fundamental, y es que la decisión, ¿por qué considero que la decisión no es eficiente? Porque la decisión lo que hace es aumentar el costo de administración del proceso y a su misma vez aumentar el costo de error en las decisiones, porque no es un secreto para nadie que la jurisdicción administrativa es una jurisdicción que basa su desarrollo o su desempeño en el principio de legalidad, la definición de sus asuntos la basa en el principio de legalidad, no en los principios que rigen el mercado, como sí lo hace el juez de competencia desleal. Gracias. Gracias, doctor Alexis. De ambas intervenciones extraigo unas ideas muy interesantes que me dan paso a la siguiente pregunta, y específicamente lo decía Alexis ahora al final de su intervención. Este tema no cabe dentro de los medios de control de reparación directa, no cabe dentro de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Es decir, no está sometido a el derecho administrativo. Mi pregunta es, ¿podríamos verdaderamente afirmar que existe una diferencia entre
la acción declarativa y de condena de competencia desleal y una acción de responsabilidad extracontractual del Estado? ¿Cómo hacemos para acudir a los dos mecanismos sin caer en un non bis in idem? Bueno, Alexis, ¿cuál es su apreciación frente a este punto? Bueno, frente a este punto tengo una postura que me parece que es bastante clara, y es que son dos acciones totalmente diferentes y que tienen fundamentos totalmente diferentes. Así, mientras la acción de reparación directa se fundamenta en el derecho administrativo y sobre todo en la llamada falla del servicio, es claro que nuestra acción de competencia desleal tiene como fundamento la violación de la libre y la leal competencia y en el caso de las infracciones a los derechos de propiedad industrial. Pero es que hay que decir que la acción de reparación directa es una acción meramente indemnizatoria, mientras que en nuestra acción de competencia desleal puede pedirse o no una indemnización, porque esta también puede ser simplemente prohibitiva, o también puede ser una acción declarativa y de condena, pero sin que se pida una indemnización a cambio. Ahora, hay un elemento que me parece fundamental y que me da la impresión que quienes están en desacuerdo con la idea de que las entidades públicas puedan ser juzgadas por la Superintendencia de Industria y Comercio o los jueces civiles pasan por alto. Y es que en la acción de reparación directa no se puede pedir medidas cautelares sin demanda, mientras que es de la naturaleza del derecho de los mercados que se pueda pedir medidas cautelares aún sin demanda. Esto a fin de que se pueda dar un resultado efectivo en el mercado y no tanto el hecho de que al final del proceso se defina si hubo o no perjuicios. Muchísimas gracias. Doctor Jorge Mario, yo le haría la misma pregunta, un poco pidiéndole que nos centráramos, como lo decía Alexis, en ese carácter preventivo de la acción de competencia desleal y pues claramente que nos dé su opinión frente a la diferencia entre las acciones de responsabilidad extracontractual del Estado. Claro que sí, gracias Alejandro. Estoy un poco preocupado por la suerte del panel porque parece que estoy de acuerdo con todo lo que plantea Alexis. Voy a intentar alejarme un poco. Definitivamente no son comparables y creo que al menos en las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura está supremamente claro esto. Y no son comparables porque la acción de reparación directa es esencialmente indemnizatoria. Lo que busca es reparar el daño causado por un hecho, un acto, una omisión, una operación administrativa del Estado. En cambio, en la acción de competencia desleal, se puede solicitar una indemnización, por supuesto, si hay perjuicios causados por un acto desleal, pero no necesariamente tiene que existir una pretensión de esa naturaleza. Y tanto en una acción preventiva de prohibición, una acción declarativa y de condena, perfectamente el planteamiento en la demanda puede ser solo con pretensiones declarativas. ¿Por qué? Porque la acción de competencia desleal, muchas veces lo que se busca es que no se consume un acto desleal, o que si ya se consumó ese acto desleal, cese ese acto y no vuelva a ocurrir. Y esto puede o no estar acompañado de una indemnización, de una solicitud de indemnización. Perfectamente puede no incluir la indemnización y la acción es perfectamente viable y se puede tramitar perfectamente. De hecho, la experiencia indica que desde que entró en vigencia el Código General del Proceso y concretamente el artículo 206, con el tema del juramento estimatorio, de la carga que implica el juramento estimatorio y de la posible sanción que se deriva de ese juramento estimatorio, pues lo que ha pasado es que los abogados han sido muchos más cautos en las pretensiones indemnizatorias, no solo en competencia desleal, no solo en infracción a derechos de propiedad industrial, sino en general en los litigios que se rigen por el Código General del Proceso. Y es absolutamente común ver demandas de competencia desleal en las cuales no hay una pretensión indemnizatoria. Y entonces esto nos lleva a unos escenarios complejos. Si el juez administrativo es el competente para conocer de una acción de competencia desleal, ¿qué tiene que hacer? ¿Tramitar una acción de competencia desleal como está regulada en la ley 256 o tramitar una acción de reparación directa? Pese a que la acción de reparación directa no responde a todas las características que están en la acción de competencia desleal previstas en la ley 256 del 96. Lo más seguro es que un juez no va a decir, yo no tramito una acción de competencia leal porque no soy competente, va a intentar siempre encuadrar esto en el marco de la acción de reparación directa, que definitivamente no corresponde a la naturaleza
de la acción de competencia desleal. No se pueden solicitar las mismas pretensiones. Y termino con esto. Yo creo que en el caso de la competencia desleal hay que entender que tenemos un régimen especial. ¿Y por qué es un régimen especial? Porque si ustedes ven la ley 256 del 96, regula no solo los aspectos sustanciales, regula no solo los ámbitos de aplicación de la norma, sino que también regula aspectos procesales. Nos indica cuáles son las acciones y qué se puede pedir en el marco de esas acciones. De hecho, había muchas normas adicionales en materia procesal en la 256 que todas fueron derogadas en el Código General del Proceso. Entonces estamos definitivamente frente a un régimen especial en el que el legislador dijo, mire, regulo lo sustancial, pero también regulo de una vez lo procesal, similar a lo que ocurre en materia de protección al consumidor. Tanto ocurre en materia de protección al consumidor que la Corte Constitucional ya ha dicho, aquí incluso hay una dimensión procesal del derecho del consumo. Creo que, claro, es una dimensión mucho más grande de la que existe en competencia desleal, pero en cualquier caso, no tengo la menor duda, y es solo revisar la ley 256 del 96, está incluida una regulación procesal, es decir, todo el aspecto desde el tema sustancial hasta el procesal. Llevarlo al derecho administrativo, llevarlo al juez administrativo nos llevaría a unos inconvenientes supremamente altos, que es lo que el Consejo Superior de la Judicatura, cuando ha resuelto estos conflictos de competencia, ha dicho, mire, las acciones son absolutamente diferentes, el juez administrativo solo es competente para conocer de los medios de control establecidos en el CEPACA y no podemos mezclar los dos regímenes de ninguna forma. Con eso que nos dice Jorge Mario, a mí me surge una pregunta y tal vez en el chat también Stephanie Landaeta nos estaba preguntando algo que tal vez se va a responder con esto que voy a preguntar. Tenemos un análisis del acto de competencia desleal en la Superintendencia de Industria y Comercio, pero también podríamos tener una demanda efectivamente ante lo contencioso administrativo que busque analizar la legalidad de una conducta de una entidad pública. Los hechos podrían ser los mismos, las finalidades van a ser distintas, seguramente las pretensiones serían distintas, pero entonces esto quiere decir que si yo tuviera una decisión de competencia desleal que, digamos, dejara claro que existe un acto de competencia desleal desplegado por una entidad pública, tendría el juez contencioso administrativo que tenerla en cuenta para el análisis de legalidad que haría en el medio de control correspondiente y viceversa. Si yo tengo una decisión de legalidad en lo contencioso administrativo, tendría la Superintendencia de Industria y Comercio que observar ese precedente y esa declaración para efectos de su decisión. Jorge Mario, ¿nos cuenta un poquito? Pues yo creo que con la misma pregunta que usted plantea, se desprende pues la dificultad del tema. Creo yo que insisto en que el juez administrativo, ¿qué puede conocer? Únicamente los medios de control que están en el CEPACA. Y en el marco de la competencia desleal, en cualquier caso hay que declarar si hay un acto de competencia desleal o declarar si se va a cometer un acto de competencia desleal, si es previsible que se va a cometer ese acto de competencia desleal. Y la pregunta, yo no debería hacer la pregunta, pero la dificultad que planteo mejor es el juez administrativo en el marco de una acción de reparación o cualquiera, digamos, la reacción de reparación directa es la que más se acercaría a lo que podría conocer el juez, puede declarar la existencia de un acto de competencia desleal cuando la acción de reparación directa no está prevista para eso. La acción de reparación directa está prevista exclusivamente para reparar el daño causado por el Estado o eventualmente el daño que se le cause a una entidad del Estado por un particular. Creo que hay definitivamente una incompatibilidad que no dejaría aplicar el régimen en los términos que usted plantea, Alejandro. No sé si respondí o me fui por las ramas por otro tema. No, está muy bien, está muy bien. Y Alexis, ¿qué considera usted? Que yo sé que usted es muy crítico de estas posiciones. Mira, yo creo que estamos frente a un tema en el cual hay que ir a la teoría de los bienes jurídicos protegidos para darse cuenta si es posible o si no. Y es que yo creo que en este caso nosotros nos encontramos frente a bienes jurídicos distintos, porque en la ley de competencia desleal buscamos la defensa de ese bien jurídico que es la libre y la leal competencia en el mercado, mientras que en la
acción de reparación directa, lo que se busca es la indemnización por la existencia de una falla del servicio de la administración. Entonces, yo creo que la única forma en que un mismo hecho pudiera dar lugar a la existencia de un acto de competencia desleal y la existencia de una acción de reparación directa derivaría del caso en el que frente a la misma situación se presentaran actos de competencia desleal, pero a la vez se violaran bienes jurídicos que solo pueden ser defendidos ante la justicia contenciosa administrativa. Eso nos lleva a un segundo tema, y es que los daños que se reclamarían en uno y otro caso no podrían ser los mismos, porque si no estaríamos incurriendo en un doble pago del daño por parte del victimario. Mil gracias. Claramente la pregunta que uno se haría es si pues definitivamente la SIC puede asumir competencia, jurisdicción y competencia en estos casos de competencia desleal en contra de entidades públicas, y yo, tomando las intervenciones de ustedes, pues diría que las conclusiones de este panel es que efectivamente esa prerrogativa pues existe, se puede dar esta situación. Yo creo que surge una última pregunta, y específicamente tal vez lo comentaba Gregory Torregrosa en el chat ahora hace unos minutos. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que haya un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho frente a decisiones, por ejemplo, en materia administrativa de competencia desleal? Es decir, ya en ese punto entonces sí hace parte del ámbito administrativo de los medios de control. ¿Cuál es la diferencia en analizar la situación de competencia desleal directamente, digamos, en una reparación directa, que ya hemos discutido, pues que no sería lo correcto, pero luego el contencioso administrativo sí puede conceptuar sobre decisiones o puede decidir sobre las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho sobre decisiones de competencia desleal administrativa, que al fin y al cabo, pues la norma sustancial es la misma? Jorge Mario, ¿nos cuenta un poco su opinión? Pues yo creo que ahí estaría, digamos, solucionado el tema en la medida en que hay un acto administrativo o varios actos administrativos que son la manifestación de voluntad de la administración. Y ya hay un medio de control, ahí sí, un medio de control específico frente a esos actos administrativos, frente a esa manifestación de la voluntad de la administración pública, que será o la nulidad, la simple nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho. Creo que no habría ninguna dificultad por la existencia, insisto, de actos administrativos que tienen previsto mejor un medio de control específico en el CEPACA. Pero quiero hacer una anotación, además un poco saliéndome de esta pregunta, y es que las consideraciones que hemos realizado con relación a la competencia de la superintendencia en el ámbito de funciones jurisdiccionales, cuando está involucrada una entidad del Estado, aplican íntegramente también a los jueces civiles, porque no podemos olvidar que la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, esa prevención, la comparte con los jueces civiles, y en esa medida también el juez civil sería competente para conocer una acción de competencia desleal en que esté involucrada una entidad estatal. Y lo último, tal vez lo que parecía un tema claro en un principio, que bueno, siempre tuvo algún grado de discusión por el fuero de atracción, creo yo que también se desató en la medida, no de una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino de decisión desde el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que pese a que la Superintendencia tramita el proceso, el tribunal, en el caso que yo les mencioné previamente, dice aquí hay nulidad. Y claro, eso es un indicador muy importante para el juez de primera instancia, que se puede apartar en otros casos de esa posición, pero en cualquier caso es una posición del superior, que seguramente da en insumo para que la superintendencia haya de alguna forma también cambiado la posición. Dos anotaciones que tenía pendientes de hacer sobre el tema. Gracias, Alejandro. Perfecto. Alexis, para cerrar este primer tema de este panel, cuéntenos un poco su aproximación, o si tiene de pronto una idea adicional antes de pasar al asunto de las notificaciones. Pues mira, un tema adicional a lo que me parece muy brillantemente ha hablado Jorge Mario, y que me parece muy acertado, es el de los intereses que hay en un proceso de competencia desleal jurisdiccional y los intereses que hay en un proceso de competencia desleal público o de competencia desleal administrativa.
y es que los procesos de competencia desleal administrativa se asemejan en la práctica a lo que son los procesos de práctica restrictivas de la competencia, donde aquí lo que principalmente se tutela es la libre competencia, que es ese derecho de todos, como dice la Constitución. Mientras que principalmente en la competencia desleal lo que estamos hablando son de intereses privados, aunque no quiero decir, y dejo claro, no digo intereses privados en el sentido de lo que hacía referencia al modelo profesional. Aquí hablamos de intereses que son más de tipo un poco más sociales, pero que no alcanzan esa dimensión como es la del interés público que defiende específicamente la competencia desleal administrativa. Perfecto, muchas gracias. Yo quiero un poco darles ganas a los participantes de que nos hagan preguntas en el chat. Como lo decía Claudia al inicio, está abierto el chat para que nos vayan haciendo preguntas. En cualquier caso, al final vamos a dejar un espacio para discutir sobre todos los aspectos que ustedes quieran y que nos pongan ahí en el buzón. Yo daría por cerrado este primer tema con estas respuestas y pasaría al segundo tema también en respeto del tiempo de los demás. Tenemos hasta las 6:30, entonces yo creo que tenemos un buen tiempo para discutir de este interesante tema de las notificaciones electrónicas a las personas naturales no comerciantes en el marco de los procesos de competencia desleal. Una muy breve introducción simplemente para dejar claro que pues, sin duda este tema ha cobrado una relevancia preponderante en estos últimos tiempos. El uso de las tecnologías de la información en el curso de los procesos judiciales pues cada vez está más cerca de la realidad. Ahora con la expedición del decreto 806 del pasado 4 de junio, pues ya no solamente se deja clara la necesidad de abordar las tecnologías de la información, sino la obligación también de usarlas en la gestión y en el trámite de esos procesos judiciales y en la obligación de todos los sujetos procesales también de cumplir con esos deberes de colaboración frente a lo que se ha llamado el servicio público de la administración de justicia. Yo por hacer corta la introducción y dejar que los panelistas nos cuenten su opinión, quisiera preguntarles, teniendo en cuenta las transformaciones tecnológicas recientes, ¿ustedes creen, para entrar de una vez con el debate claro, ya con el decreto 806 entonces está zanjado el debate sobre la habilitación de notificar a personas naturales no comerciantes por correo electrónico? Jorge Mario, si quieres nos cuenta su opinión, por favor. No, claro, por supuesto. Yo creo que está absolutamente zanjado. Sin embargo, yo quisiera hacer una explicación de un poco cuál es el contexto de esa notificación a persona natural no comerciante por medios electrónicos con el Código General del Proceso y con la nueva norma, con el decreto 806. Voy a intentar compartir porque si Alexis comparte presentación, yo también puedo, a ver. Claro, por favor. Entonces, miren, lo primero que quisiera decir muy rápidamente es que el Código General del Proceso normalmente se hace con el tema de la oralidad, ¿cierto? Y definitivamente pues tiene un componente de oralidad muy importante, muy relevante. Pero si se revisa el Código General, particularmente las reglas generales de procedimiento, pues el Código General del Proceso también siempre propendió por el uso de tecnologías de la información para tramitar los procesos. Ese código, esas reglas generales de procedimiento nos dicen que debe procurarse, que los despachos judiciales deben procurar utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para lograr mayor cobertura y lograr mayor acceso a la administración de justicia. También dice el código, los memoriales se pueden presentar por medios electrónicos. Las audiencias, a la audiencia se puede asistir por medios electrónicos siempre y cuando el juez lo autorice. De hecho, nos habla también de un expediente digital que ha sido algo que no se ha podido implementar porque requería una reglamentación del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, pues obviamente con el tema de la pandemia, el escenario es absolutamente diferente y el escenario cambió. Y el escenario cambió incluso en el tema de notificaciones como las tenía previstas el Código General del Proceso. De hecho, el Código General del Proceso ya contemplaba la posibilidad de adelantar notificaciones por medios electrónicos. Por ejemplo, los estados se pueden fijar en una página web.
la notificación al correo a la notificación personal a correo electrónico ya está contemplada en el Código General del Proceso. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor, pero ¿Sí? tal vez nos quedamos en la primera slide. Eso, listo. Perfecto. Y con eso, lo que quiero decir es que el uso de tecnologías de la información ya venía con un componente bien importante del Código General del Proceso. Ahora, obviamente, el decreto 806 lo ha retomado con una fuerza increíble y nos ha empujado de alguna forma al uso de las nuevas tecnologías. Pero hablemos de la notificación personal y cómo estaba regulada o cómo está regulada en el 291 del Código General del Proceso. Entonces, lo primero, pues es la notificación más importante. Y es la notificación me refiero a la notificación personal, está prevista para vincular a las partes o a los intervinientes en el proceso o a los terceros. Entonces, la notificación a la parte demandada se hace personalmente, previendo que se asegure que esa persona, que la parte se entere de la existencia del proceso y, por supuesto, del auto admisorio de la demanda. Ahora, tenemos entonces dos escenarios. Un escenario sin decreto 806, es decir, puro Código General del Proceso, y otro escenario que se presenta recientemente con el decreto 806 de 2020, que creo que ha zanjado un poco la discusión, pero incluso creo que con el mismo Código General del Proceso, la discusión ya debería haber estado zanjada, aunque entiendo perfectamente que había lugar a interpretación. ¿Qué pasaba con el Código General del Proceso? Si ustedes analizan el artículo 291, donde está regulada la notificación personal, pues hay dos normas que se refieren a la utilización del mensaje de datos y utilización del correo electrónico para realizar la citación a la notificación personal. En el segundo numeral nos dice, mire, las personas jurídicas y los comerciantes están obligados a registrar o escribir en el registro mercantil una dirección de correo electrónico donde se les hará las notificaciones. Y las personas naturales que quieran y le informen al juez que tiene una dirección electrónica, también se les podrá notificar allá. Diferente es, en uno de los últimos incisos del artículo, del numeral 3 del artículo 291, que la norma nos dice, mire, cuando se conozca la dirección electrónica, se podrá intentar la notificación allí. Se podrá intentar. Entonces, lo que quiero resaltar es que el numeral 2 nos trae una obligación de reportar dirección electrónica y el 3 nos dice, cuando se conozca la dirección, se puede intentar la notificación allí. Ahora, una cosa es que se pueda intentar y otra cosa es que sea realmente efectiva. Una cosa es que se acredite la recepción o al menos se cumpla con la presunción que establece ese numeral 3 del 291 y es que se acuse recibo. Y si se acusa recibo, pues estaremos en un escenario en que se presume que lo recibió. Creo yo entonces que con el Código General del Proceso, diferenciando que una cosa es la obligación de reportar un correo electrónico, que una cosa es que se pueda hacer la notificación a la persona natural no comerciante, y otra cosa es lo que establece el numeral tercero, y es que si se conoce la dirección por cualquier circunstancia, porque se puede acreditar que el demandado utiliza esa dirección para comunicarse normalmente. Puede ser por cualquier medio. ¿Por qué? Porque las partes han tenido un contacto previo, se han cruzado correos. Yo le podía decir al juez con base a esa norma, decirle, mire, esta persona es no comerciante, pero yo le acredito que es el correo de él. Aquí están los correos que nos hemos cruzado. Claro, la situación, que creo que ahí podía haber sido absolutamente pacífica, pero da lugar a interpretación, y no hay duda de ello, de hecho, pues se ha generado. Creo que queda zanjada, voy a quitar esta presentación, creo que queda zanjada con el decreto 806 de 2020, que es un decreto muy importante y Dos minuticos, doctor Jorge. Ok, y el cual pues puede tener muchas críticas, puede haber mucho debate con él, apenas lo estamos digiriendo, apenas salió hace muy poco y hay que seguramente darle un análisis grande, pero es un decreto que nos empujó a la virtualidad o al litigio en línea y nos empujó por muchos medios. El poder ya no necesita presentación personal, el litigio se debe hacer primordialmente por medios virtuales y en la notificación personal, ¿qué nos dice? Mire, se podrá hacer la notificación personal a una dirección de correo electrónico de la contraparte, del demandado, estimando o bajo juramento indicando que la dirección a la que se va a realizar la notificación es de esa parte, y no solo una dirección de correo porque el
el decreto habla de cualquier medio, seguramente el que más se va a utilizar es el correo electrónico, y entonces nos dice, usted con la sola presentación se entiende que bajo juramento está indicando que esa es la dirección donde se puede contactar a su contraparte. Pero además no se queda en eso el artículo 806, sino que hace algo que, digamos, particularmente me parece muy valioso, que es lo que, similar a lo que hace la superintendencia hace varios años en materia de protección al consumidor, que es adelanta una notificación especial en la medida en que envía el aviso de notificación con la providencia e incluso los anexos. Es decir, una suerte de notificación por aviso, pero mucho más robusta porque también va con los anexos. Y es lo que nos trae el 806. Nos dice, envíe todo, envíe la comunicación de la notificación, envíe los anexos y se entiende notificado 2 días después del envío. Y ojo que aquí puede haber una dificultad a futuro. Se entiende notificado 2 días después del envío, no 2 días después de la recepción. Es decir, que será suficiente acreditar que se envió determinado día y se cuentan los 2 días siguientes para establecer que se notificó de la providencia, lo cual podría llegar a ser una dificultad grande porque, insisto, no se requiere bajo el artículo 8 del decreto 806 que se acredite la recepción, como sí lo establece el artículo 291 del Código General del Proceso. Y termino con algo que no puedo dejar de mencionarlo, y es la Superintendencia de Industria y Comercio acaba de emitir un protocolo para la realización o el trámite de los procesos por medios virtuales, un documento que yo creo que es absolutamente destacable, muy bien elaborado, en el cual plantea 2 escenarios. Dice, cuando se vaya a hacer una notificación personal en procesos de competencia desleal y propiedad industrial, usted puede escoger o irse por el 291, enviando un correo electrónico, y ahí dice, tanto para persona jurídica como para persona natural, y en ningún momento establece que sea una persona natural comerciante o no comerciante, no lo dice, dice que tanto para persona jurídica como persona natural, pero también dice ese protocolo, o usted puede, para notificar demandante la providencia, puede acudir al decreto 806. Es decir, el protocolo contempla el escenario del Código General del Proceso, sin diferenciar si hay una persona natural comerciante o no comerciante. Y el otro escenario que lo permite es el decreto 806 de 2020. Dejo ahí para que podamos tener más espacio para debate. Perfecto, muchas gracias. Y le preguntaría a Alexis, ahora con lo que dijo Jorge Mario, y se me adelantó un pedacito ahí en el protocolo de la superintendencia, le quiero preguntar a Alexis, ¿cómo tener certeza de que las personas naturales han recibido esos citatorios, han sido vinculados adecuadamente al proceso? Y más ahora que lo trae a colación Jorge Mario, entonces ahora tenemos opción, podemos acudir opcionalmente al 291 y opcionalmente al 806, o es que la aplicación del 806 dejó sin efecto el 291 mientras estamos en el estado de emergencia. Alexis, ¿qué nos podría contar usted de este asunto? Bueno, lo primero que hay que decir, y aprovecho aquí que acabo de leer una pregunta en ese mismo sentido que nos hace el Carlos Mario López Barrios de Quibdó. Saludo para la gente de mi tierra, saludo para la gente de Buenaventura y de todo el Pacífico que hoy nos acompaña, y agradezco el hecho de que me estén acompañando en este momento. Y es que creo que es importante explicar cómo funciona el correo electrónico certificado para poder tener la certeza de si efectivamente la persona recibe o no. Y es que el correo electrónico certificado es un correo que funciona muy similar a cómo funciona el correo físico. En la medida en que tú envías un correo desde tu propia cuenta con un adicional, digámoslo, si tu cuenta es alejandracevedo@hotmail, yo debo colocarle, por ejemplo, alejandracevedo@hotmail.com.rxz.com, que es lo que identifica a la empresa de correos. Este correo, cuando tú lo envías, este correo, inmediatamente la empresa de correos te manda un certificado de envío del correo. Luego de ese certificado de envío, horas después, 4 o 5 horas después, te manda un certificado que se llama acuse de recibo. Y en ese acuse de recibo tú puedes verificar, uno, si el correo efectivamente fue recibido por esa cuenta de correo. En caso de que la cuenta de correo se encuentre bloqueada o no esté activa por alguna circunstancia, la misma empresa de correos
te va a mandar la nota diciéndote cuenta no existe, cuenta bloqueada, cuenta correo no recibido. Entonces, eso da certeza de que cuando esa circunstancia no ocurre, el propio sistema te da algo que se conoce como el acuse de recibo, donde te dice a qué hora efectivamente fue recibido el correo electrónico. En muchas ocasiones, ¿qué suele ocurrir? Que las personas reciben este correo electrónico e inmediatamente proceden a abrirlo. Y cuando eso ocurre, el sistema te da enseguida otro certificado que se llama certificado de acuse de apertura del correo electrónico. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre en estos casos es que la notificación personal a personas naturales no comerciantes fue un tema que la propia Superintendencia de Industria y Comercio en algún momento desechó. Y lo desecha porque nuevamente la Escuela del Derecho Procesal y vía grandes procesalistas diciendo que en Colombia no estaba prevista de alguna forma la notificación a personas naturales no comerciantes, que siempre debía hacerse de forma física. Pero yo creo que acierta el gobierno y el decreto 806 cuando dice, si se conoce efectivamente el correo electrónico que usa la persona y yo tengo medios para probar que ese correo lo usa. Pensemos en el señor que tiene la tienda virtual, que vende a través de Facebook, que vende a través de cualquier red social, productos de imitación de cualquier marca. Digamos, imagínense el señor que llega y vende zapatos que dice promoción, descuento del 80%, zapatos de alta gama, Gucci, Ferragamo y Saint Laurent. Y la gente ve la foto y la gente cree que es un remate total y la gente llega y entrega su dinero, intercambia correos y luego cuando recibe el correo, recibe el producto, se encuentra con que este producto es una imitación. Esas personas normalmente no tienen una dirección física. Normalmente este tipo de competidores desleales viven en la clandestinidad, lo cual desde luego no es para que quien sea afectado por este tipo de competidor desleal pueda demandarlo y efectivamente la entidad pueda bloquear el sitio o pueda generar las acciones que cesen la conducta que se considera desleal. 2 minutos. Además de esto, sí, además de esto, yo creo que es que la utilidad que tiene hoy para el efecto de nuestra materia, el que se pueda notificar a personas naturales no comerciantes es suprema, porque no en todos los casos se conoce el domicilio de estas personas. No en todos los casos se da la oportunidad o se conoce el hecho de dónde radican las mismas. Y creo que es muy importante porque si estas personas se mueven en los entornos digitales, ¿en dónde más deberíamos, a mi juicio, notificarlos? En un entorno digital. Así que enhorabuena por esa parte de la notificación personal. Soy crítico de la siguiente, que espero que podamos hablar. Yo quería hacer una precisión para que me respondiera la pregunta específicamente. Entonces tenemos opciones, puedo optar por el 291, puedo optar por el 806, o es que el 806 reemplazó el 291. ¿Cuál es su posición ahí para tener su opinión? Bueno, en concreto, en 5 segundos, yo creo que está claro que la ley posterior rige sobre la ley anterior. Y el decreto ley 806 estableció una forma de notificación y para los casos en que se conoce, ojo, y que hay posibilidad de notificar, porque el 291 no está derogado. Hay que leer la norma y entender que el 291 no está derogado, porque cuando estemos frente a, por ejemplo, municipios o juzgados en los cuales no haya forma de notificar, ese decreto no aplica y el decreto es claro en decir eso. Si estamos en la Colombia que no tiene conectividad, no aplica ese decreto. Ahora, yo creo que la regla general es la notificación virtual y la regla excepcional es la notificación física. Yo sé que usted quiere repuntar ahí, pero déjeme además le sumo un detalle más, Jorge, porque yo quisiera, además de lo que usted va a decir, que me indicara cómo atender la temporalidad de estas disposiciones del decreto 806. Es decir, este es un decreto que se expide en el ámbito de un estado de emergencia. Este es un decreto que, si uno es legalista, entendería que tiene una vigencia transitoria o es definitiva. ¿Cómo atender esta temporalidad frente a una justicia
que comúnmente tarda bastante más que lo que tarda un estado de emergencia en resolver un tema, por ejemplo, de notificación. Sí, bueno, lo primero es que sí quisiera referirme a lo que estaba mencionando Alexis, y aquí creo que por fin estamos en desacuerdo en algo, y es que yo creo que sí aplica tanto el 291 como el artículo 8 del decreto 806. ¿Y por qué creo que sí aplica? Aquí tengo el decreto 806 de 2020 y nos dice, las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse, y ahí está toda la regulación nueva en materia de notificación por vía de correo electrónico. Entonces, si también podrán efectuarse de la manera como la trae el decreto 806, significa que siguen pudiendo realizarse con base en el artículo 291 del Código General del Proceso. Y ahí creo que acierta la Superintendencia de Industria y Comercio, y así lo refleja en el protocolo que publicaron esta semana, al decir usted pueda acceder al notificar por la regulación del 291 o notificar por la regulación del artículo 8 del decreto 806. Porque además este decreto 806, pues desde el inicio, desde los primeros artículos, nos dice, mire, hay que utilizar los medios tecnológicos para adelantar los procesos, pero donde se pueda. Reconociendo una realidad, reconociendo la realidad de que no todos los despachos judiciales seguramente lo van a poder aplicar íntegramente, no van a poder tener un expediente digital, no van a poder tramitar íntegramente por medios tecnológicos esto. Entonces, claro, tiene que avisar, informar por qué no lo va a hacer o por qué no puede hacerlo, pero está contemplada esa posibilidad. Y en el caso de notificaciones personales, bajo la misma lógica, dice, también se podrá realizar esa notificación, es decir, entiendo yo que quedan las dos posibilidades, tanto el 291 como el 806, como creo yo ahí acierta muy bien la Superintendencia de Industria y Comercio. Y sobre el otro tema, pues el decreto, sobre la temporalidad, el decreto nos dice que tiene vigencia de 2 años. Pues ya está claramente definida el término de la vigencia. Sin embargo, lo que creo aquí es que este decreto, al traer unas normas tan fuertes para obligar o para propender por el uso de nuevas tecnologías en el trámite de los procesos, si el decreto funciona, si estas normas funcionan, debería quedarse. Debería quedarse, seguramente ya no por vía de decreto, pero el Congreso tendrá suficiente tiempo para decir, venga, esto funcionó, tramitemos una ley que recoja lo positivo del decreto 806 y que pues deja, por supuesto, lo negativo aparte. Y otro aspecto que quiero mencionar en el tema de la temporalidad es que creo que existe o debería existir algún grado de uniformidad en que es perfectamente aplicable el artículo 40 de la ley 153 del 87, de 1887, que nos dice, claro, entra una nueva ley procesal, pues aplica incluso para los procesos que están en curso, eso también lo dice el decreto 806, pero los trámites, por ejemplo, recursos, por ejemplo, notificaciones que se estén adelantando en el momento de entrada en vigencia de la nueva norma procesal, se deben terminar con la norma procesal que estaba vigente en el momento que iniciaron. Quiere decir que si se estaba tramitando una notificación personal y entró en vigencia y no se había culminado esa notificación y entró en vigencia el decreto 806, debe terminar de realizarse esa notificación con base en lo que establece el Código General del Proceso. La notificación, un recurso, una audiencia, como lo establece este artículo 40 de la ley 153 de 1887, modificado por el 624 del Código General del Proceso. Y creo que es una norma que tengo que resaltar porque todos debemos tener en cuenta ahora mismo con la entrada en vigencia de ese decreto 806 de 2020. Creo que está claro entonces que es una norma temporal, pero creo que lo más importante es que si funciona, al final la pandemia nos empujó a la virtualidad, nos está empujando de alguna forma obligados. El Código General fue tímido, lo quiso hacer, estableció varias normas, pero no fue posible en un grado alto. Y este decreto nos está diciendo tocó, las circunstancias ya nos llevaron. Entonces, insisto, ojalá las normas, que hay normas muy positivas en este decreto, muchas de ellas puedan quedar permanentes en la regulación procesal en Colombia. Muchas gracias. Ya, para ir cerrando y en respecto del tiempo de todos los asistentes, yo le tengo una pregunta a Alexis, y pues sin duda después le daremos a Jorge Mario posibilidad de repuntar. Posteriormente, después de que se hace toda la notificación, el demandado seguramente alegará que existe una indebida notificación, y si tengo una o varias
digamos, opciones, pues sin duda esto será un debate que seguramente se producirá en muchísimos procesos. Van a venir muchas solicitudes de nulidad por indebida notificación tras la implementación de estos canales digitales. Y lo que yo quisiera preguntarle es, y usted ya se refirió a esto en los asuntos del correo electrónico certificado, pero ¿de quién es la carga de la prueba de la indebida notificación? Es decir, el 291 nos dice que se presume que el destinatario recibe la comunicación cuando se recepcione acuse de recibo, pero por el otro lado el 806 nos dice se entiende notificado a los 2 días. ¿Quién tiene la carga de la prueba? ¿Qué se debe probar en esa indebida notificación? Bueno, nuevamente, yo creo que lo que se debe probar es que el correo no corresponde a la persona para efectos de que la persona pueda indicar que nunca recibió la notificación. Como te digo, yo creo que de aquellos casos en que, y me parece acertadísimo, aquí coincido con Jorge Mario, cuando dice que estuvo bien regulado esa forma, digamos, de notificar, porque te dicen y te imponen la carga. Pruebe, y eso me parece correcto, sobre todo para personas naturales no comerciantes, pruebe de que ese correo es usado por esa persona. Entonces, cuando yo envío un correo electrónico y la entidad de certificación me dice el correo fue recibido debidamente en tal hora, a tal fecha por esa persona, la única opción que yo creo que tendría esa persona para demostrar que no usa ese correo, para declarar una nulidad, es demostrar que ese correo no lo usa, que fue suplantado por un tercero o que hubo cualquier otro tipo de situación que hicieron que no pudiera tener la opción de recibir el correo. Ahora, hay que aclarar, y aquí un importante, es que lo que la norma nos exige es el acuse de recibo que da la entidad de certificación. No es que la persona efectivamente abra el correo y me escriba a mí, acuso recibo. Son situaciones totalmente distintas. Es lo mismo que cuando haces una notificación física. Si a ti te hacen una notificación física al apartamento y te llega el recibo al apartamento, con el solo hecho de que la empresa de correo certifique que efectivamente hizo entrega del documento, se entiende la notificación que está completa. No tiene en ningún momento la obligación legal de certificar que efectivamente la persona leyó delante del cartero, leyó la notificación que efectivamente se enteró de qué sabía, porque qué es lo que ha pasado y qué me ha pasado a mí muchas veces en la experiencia. Hay personas que llegan a creer o llegaban a creer que la notificación por correo electrónico, con todo y que cuando le abren el correo, se dice correo electrónico certificado con valor de notificación judicial, porque esa es la leyenda que tiene el correo electrónico. Había personas que decían, no, yo me voy a hacer el loco, yo no voy a decir que no me han notificado, y sin embargo, perdían la oportunidad de presentar sus defensas, los procesos seguían, luego, cuando eran efectivamente condenados, cuando se iniciaba la ejecución de la sentencia, alegaban, es que yo nunca me di cuenta. Sin embargo, ahí los jueces han sido muy juiciosos en el sentido de mirar qué dice la certificación que entrega la entidad, y cuando le verifican que hay acuse de recibo, dicen efectivamente se cumplió debidamente con la notificación, más aún cuando no solamente hay acuse de recibo, sino que hay acuse de apertura de dicho correo. Gracias. Y antes de darle la palabra a Jorge Mario, quería puntualizar, y tal vez Jorge Mario ahora nos cuenta, yo creo que las dos opciones que existen son el 291 que habla del servicio postal autorizado, pero yo cuando leo el 806 no encuentro de manera tan explícita en esa opción del 806, en ese también del 806, que se hable efectivamente de un servicio de correo electrónico certificado. Jorge Mario, ¿usted cree que este decreto 806 nos abre la posibilidad de que ni siquiera tengamos que usar el correo electrónico certificado por parte de una empresa postal reconocida, autorizada? Yo creo que sí. Yo creo que como está planteada la norma, y eso puede tener dificultades a futuro, pareciera que sí, porque la norma dice, usted envía la notificación, ya como lo había explicado antes, y 2 días después del envío, el envío, no de la recepción, se entenderá notificado. Entonces, en estricto sentido, siguiendo esa parte de la norma,
yo como demandante en un proceso tendría que acreditarle al juez que, uno, pues que sí, que tengo elementos de juicio para acreditarle que ese correo es de mi contraparte, pero dos, indicarle que lo envié determinado día para que empiece a correr el término de los 2 días siguientes y el decreto no me exige que yo le acredite recepción. Ahora, el decreto sí dice que se podrán implementar y utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos, pero dice podrá. Yo creo que ahí lo que va a ocurrir es que los despachos judiciales, y seguramente con una reglamentación del Consejo Superior de la Judicatura con algunos lineamientos, pues van a exigir la acreditación de la recepción. Seguramente es lo que va a ocurrir. Y las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales seguramente van a optar por exigir mecanismo que acredite la recepción del correo, pero en principio es un podrá, como establece la norma, entonces es una facultad que el despacho podrá, valga la redundancia, acudir o no a él. Insisto, la norma es muy abierta en decir a partir del envío. Y creo que también debemos resaltar acá algo que a veces se olvida en los trámites de los procesos y es el principio de lealtad procesal y el principio de buena fe, que debe regir íntegramente el trámite de los procesos. Antes del decreto 806, yo tenía que indicar la dirección donde recibía, sea física o electrónica, notificación mi contraparte. Y no podía decir mentiras. ¿Por qué? Porque se iba a generar una nulidad, pero no solo por eso, porque estoy actuando en contra de los principios que acabo de mencionar. Incluso yo le podría decir a un juez, pese a que exista una dirección en el registro mercantil, yo le podría decir, notifíquelo a otra diferente, que yo sé que está ahí. Y seguramente muchos jueces optarían por, bueno, notifiquémosle la que usted diga, porque hay una carga muy importante y de buena fe del demandante en decir, exactamente identificar dónde se puede ubicar a ese demandado para efectos de las notificaciones, porque lo que va a ocurrir después sencillamente es una nulidad. Y ahí empato estas consideraciones con lo de la carga de la prueba, que sé que no es una pregunta para mí, pero quiero complementar muy rápido. Y yo sí creo que la carga de la prueba es bajo los principios generales, el que alega prueba. Entonces, el indebidamente notificado es el que tendrá que acreditar que no, que el correo no era de él, o que el correo nunca fue recibido, o desvirtuar la presunción en el caso del artículo 291. Y de hecho, para el caso del decreto 806, el artículo 8 establece que se puede solicitar la nulidad, que hay que manifestar bajo juramento que no fue efectiva la notificación y que se rige además, debe cumplir los requisitos del Código General del Proceso en materia de nulidades, que no son otros, que bueno, son muchos, pero entre otros hay que acreditar los supuestos fácticos en que se basa el cumplimiento de la supuesta causal de nulidad. Entonces creo que la carga probatoria está en el que alega prueba. Casi que antes de que termine su intervención, le voy a rebotar la pregunta que nos hace Carlos Arturo López. ¿Por qué dejar la duda razonable al demandado? Es decir, tenemos un artículo, un inciso de ese artículo del decreto 806 que nos dice que el demandante deberá acreditar con alguna certeza que esa dirección hace parte del cruce de correos, que tiene un fundamento, y luego al final nos dice que quien se encuentre afectado puede, bajo la grada del juramento, decir que no recibió. Ahora, Carlos Arturo nos pregunta, ¿por qué dejar la duda razonable al demandado? Y sumo una cosa más, eso es una negación indefinida. Yo nunca recibí el correo. Claro, puede que, digamos, yo nunca recibí el correo, sería una negación indefinida que no requiere prueba, puede ser, pues es una opción viable. Sin embargo, he visto sentencias de la Corte Suprema donde toca el tema del 291 y sobre todo desvirtuar la presunción que establece y dice allegue el pantallazo o impresión de su pantallazo. Ahora, ¿qué sucede con este artículo 8 del decreto 806? Nos dice primero, mire, se puede hacer al correo electrónico. Usted, bajo juramento, me dice cuál es el correo electrónico al que se va a notificar la contraparte. Me informa además, estoy poniendo en la posición del juez, que hace mucho no soy, me informa además cómo consiguió ese correo y cómo sabe usted que ese correo es efectivamente de su contraparte. Allegue evidencias, que además lo dice.
pero deja abierta la puerta a que se solicite la nulidad, porque pese a que pues las pruebas sí le indiquen al juez que ese es el correo, pues es posible que el correo se haya dejado de utilizar en algún momento, o es posible que la recepción del correo no haya ocurrido por un tema, no sé, técnico. Entonces le deja la posibilidad a la contraparte, al demandado, de solicitar la nulidad por indebida notificación. Creo que ahí hay un tema y sí me quedo un poco pensando en eso, hasta qué punto estamos frente a una negación indefinida, que si hay una negación indefinida no tendría que demostrarlo, y si es así, que no lo tengo claro y creo que ahorita no lo voy a solucionar. Si es una indagación indefinida, no tendría, siempre tendría que afirmar que no recibió el correo y la carga automáticamente se correría para la otra parte. No tengo la seguridad de si es una negación indefinida, no tengo claro en este momento. Doctor Alexis, ¿nos quiere compartir unas reflexiones finales ya para respetar el tiempo de los asistentes? Claro. Y frente a lo que dice Jorge, me parece que aquí podríamos hacer uso de las llamadas cargas probatorias dinámicas o carga dinámica de la prueba. Lo que yo sí veo difícil en este tipo de procesos es que si yo efectivamente hago la notificación por correo electrónico, ¿cierto? Va a ser muy complejo que el demandante diga que no recibió el correo electrónico. Y va a ser muy complejo porque efectivamente el sistema me arroja a mí que lo recibió. Pues luego entonces la única alternativa que le va a quedar al demandado, en este caso para probar que no recibió el correo electrónico, es demostrar que esa cuenta de correo no le pertenece. Es decir, yo creo que va a ser una carga probatoria bien compleja porque en ese caso vamos a tener un problema entre una negación indefinida, nunca lo recibí, que además va a ser suplida por el demandante diciendo sí lo recibió, y que para efectos de que el demandado pueda prosperar su nulidad, la única alternativa que tiene para decir es ese correo electrónico nunca fue mío. Entonces, yo creo que va a ser un tema donde realmente si existe este certificado de recibo, va a ser muy difícil que el demandado pueda prosperar su pretensión de nulidad. Para resumir su conclusión, usted sigue recomendándonos el uso del correo electrónico certificado en todos los casos. Totalmente. Yo creo que los abogados tenemos que aprender algo de los economistas, y es que los economistas son expertos en aminorar riesgos. Entonces yo creo que es mucho menos riesgoso que yo me sume a una regulación de notificación de correo electrónico que para mí, la del Código General del Proceso, es una muy buena regulación. Entonces, es mejor para mí asumir la carga de acudir a un correo electrónico certificado y notificar, porque es que inclusive la norma dice que yo puedo pedirle a la Secretaría del despacho que lo haga. Es decir, yo podría ir a la Secretaría de Competencias Leales, en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, y decir, oiga, por favor, me le notifican a esta persona, desde el correo de la Superintendencia, este documento, este auto admisorio de la demanda o el documento que sea necesario notificar, me lo notifican, por favor, se lo envían al correo electrónico que tengo de la contraparte. Entonces yo creo que creo que la carga efectivamente de probar que no lo recibió va a estar muy compleja para el propio demandado, siempre y cuando yo tenga la prueba de la certificación de que sí lo recibió. Pues muchas gracias. Nos quedan un par de minutos y yo quisiera ver si de pronto tienen alguna otra pregunta que nos quisieran mandar al chat. Carlos Perilla, yo creo que el tema de la negación indefinida lo discutimos, y pues si no tenemos más preguntas, y si los panelistas no quieren sumar algo adicional, yo daría por cerrada la sesión. Claro que sí, Jorge Mario, adelante. Sí, una anotación pequeña. Es que veo que en el chat me están, como que quedaron confundidos, un poco quedaron confundidos con el tema de la negación indefinida. Y creo que me inclino, digamos que me inclino por esa opción, por lo que usted planteaba, Alejandro, creo que sí. No recibí el correo, sobre todo en el tema de no recibí el correo, no tanto de que el correo no es mío, pero en el de Nunca no lo recibí recibí, sí.
Sí, nunca lo recibí, creo que sí puede haber una negación indefinida que estaría pues exenta de demostración o de acreditarse los hechos que la fundamentan. Y creo que ahí sí me inclinaría. En el caso de no es mi correo, quién sabe. Ahora, ¿cuál sería? Y creo que va a ocurrir la recomendación, pues ahí estoy con Alexis, hay que utilizar el correo certificado. Y de hecho creo que con lo que establece el artículo 8, que dice que podrán implementarse mecanismos para verificar la recepción de los correos, lo que harán los despachos judiciales, lo que harán las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, es curarse un poco, digamos, en salud, implementar eso o exigir esa prueba de la recepción, pese a que, insisto, el artículo octavo apenas habla del envío, pero deja la posibilidad de que se acredite también la recepción, que creo que además sería lo más sano, porque daría mayor tranquilidad tanto al juez como a la parte que está realizando la notificación, que en cualquier caso, insisto, a ningún demandante en un proceso le sirve que quede mal notificado su contraparte. Va a cargar la posibilidad de nulidad de ahí para adelante todo el proceso. Lo que le sirve es que se realice la notificación efectivamente, y si no llegó al proceso es otra cosa, la contraparte, pero que la notificación quede debidamente realizada. De acuerdo, muchísimas gracias. Mariana, creo que te querías intervenir. Estás en mute, si quieres quítate el Listo. mute. No. Ahí ya me oyen bien. Sí, perfectamente. Sí. No, simplemente, pues, obviamente, si quieren terminar algo adicional, perfecto. Simplemente quería, pues, cerrar esto dándoles las gracias a todos, a Alejandro, a Alexis y a Jorge Mario, porque, pues, estuvo muy interesante la intervención y además sé que algunos no habían participado en las mesas redondas de la asociación. Acá son bienvenidos y, pues, por supuesto, en la medida en que sigan participando, buenísimo. Y también quería hacer un anuncio general a todo el mundo, pues los que estén interesados y por supuesto a ustedes, y es que próximamente vamos a estar mostrando la agenda a través de medios digitales del evento anual que va a ser la asociación. Entonces, pues para que sigan las redes, sigan la página web de la asociación y estén pendientes de los demás eventos, pues para que podamos seguir conectados y discutiendo temas de interés para todos. Mil gracias, perfecto, muy amables. Y bueno, yo Muchas creo gracias, que Mariana. entonces damos por cerrada la sesión, agradeciendo pues a la asociación por el espacio, a todos los asistentes por su atención y a Jorge Mario y a Alexis por compartir con nosotros estas reflexiones. Que tengan una buena noche. Muchas gracias para todos ustedes. Quiero agradecer también, por supuesto, al presidente Gabriel Ibarra por esta iniciativa que nos ha permitido hoy compartir, y esperando que en los próximos eventos también contemos con mucha gente de todos los departamentos de Colombia. Muy amables. También un agradecimiento de nuevo a la asociación, y un agradecimiento especial a Alejandro y a Alexis. Alejandro por la organización del panel y Alexis por compartir, bueno, los tres por compartir los puntos de vista sobre estos temas tan interesantes, y también a los que nos acompañaron el día de hoy. Yo creo que la posibilidad de hacer estos eventos por medios virtuales es una de las oportunidades que nos ha dado la pandemia. De todas las crisis se han generado muchas oportunidades y aquí, pues, digamos, van varias. Entonces, muchas gracias a la asociación, a los panelistas y a los que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, muchas gracias, estén muy bien, buenas noches. Chao. Hasta luego.